Bueno, y está con nosotros el señor Julio Bárbaro, primera vez acá, ya te entrevistamos varias veces. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien. Bueno, bueno tenerte, ahora estamos acá cerquita, así que es más fácil que vengas. ¿Cómo ves todo esto de las elecciones del domingo pasado, domingo 7? El resultado, brevemente, ¿qué opinas de lo que pasó? Era, digamos, la crónica de una muerte anunciada, porque si vos empobreces a la sociedad no te vota. Y yo digo, yo tengo 83 años, entonces me hacía Noriega, me hicieron un montón de entrevistas el lunes, y le digo a Noriega, yo bajé mi nivel de consumo, y él se queda en silencio y me dice, Julio, no lo había pensado, yo también, todos bajamos el nivel de consumo. Entonces yo no voy al restaurante, el tipo se le cierra, digamos, la sociedad de consumo sin consumo se da en el cementerio nada más. O sea, lo que hay que hacer es achicar gastos, sí, el kirchnerismo fue un desastre, sí, los empleados públicos, todo eso está de sobra claro. Pero luego, incentivar la industria, importar cualquier cosa, es endeudarte y perder trabajo. Entonces, la gran discusión es cuando Milei dice 80 años, yo digo 50, porque hace 80 años estábamos bien. Esta semana que viene se cumplen 70 años del golpe del 55. Yo tenía 13. Entonces, vos decís, ¿y aquella Argentina? La Argentina del golpe militar era una Argentina sin caídos, sin desocupados. No es peronismo antiperonismo, hasta el gobierno de Onganía, el de Lanús, el de Levito, desde ya el de Frondizi y el de Ilia, fueron gobiernos donde no había nada más que un 5% de desocupación, no había deuda externa y no había inseguridad. Yo viajé en tren a La Quiaca, en tren de segunda y a Bariloche, lo digo siempre, y conocí una Roma y una Madrid que eran más pobres que Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ¿qué pasaba? No había una integración social que no tenías inseguridad. Esperabas el tren a las 10 de la noche, en Loma de Zamora, en Santo Lugar, el tren venía, nunca se me ocurrió que me iban a asaltar. Y entonces, ¿qué inventamos? Inventamos la fractura, la inventa Martínez de Oz, no es el golpe del 55. ¿Martínez de Oz en qué año inventa esa fractura? 76. A partir de ahí, para usted, viene la fractura. Digamos, yo fui diputado en el 76, fui anti Isabel, otra historia. La guerrilla fue nefasta, lo digo siempre, pero Isabel se va con 6.000 millones de dólares de deuda, muchachos. 6.000 millones de dólares de deuda externa. Y eso que vino Martínez de Oz con un chico parecido a este que opina ahora, lo llevó 47.000. Dujovne, búsquenlo, dijo en televisión, la única virtud de Cristina fue no dejar deuda. Él y Mauricio, yo voté a Mauricio, acompañé a Mauricio, se llevaron 47.000 palos. Ustedes saben explicar para qué, nadie sabe. O sea, generar deuda para hacer Brasilia, eso era maravilloso. Pero yo nací en un país que fabricaba la locomotora, los vagones, y terminamos importando durmiente, porque la coima se da en la importación, no en el trabajo. Tampoco Néstor dio trabajo, ¿no? No. Yo fui su amigo, fui funcionario 4 años, tuve amistad de años, digamos. A esta altura de mi vida fui amigo del Papa, fui amigo de Néstor, el Turco Méndez, después me fui a los 2 años porque para ir preso voy solo, no necesito estar en grupo. Y, digamos, conozco los personajes. Cuando entré a la Facultad de Ciencia Política, el decano nos dijo, año 63, ninguno de ustedes había nacido. No. El decano nos dijo, toda la vida le van a decir que el tema es que roban, sepan desde hoy y para siempre que son más brutos que ladrones. Y este es el eje. Porque si el tipo hizo Brasilia y se quedó... Ahora, si destruyó, como el Turco Méndez, metió el ferrocarril para quedarse con los pedazos, regaló los aeropuertos para la industria urnequiana, que Aeropuerto Argentina 2000 es una cachivache, es una...
digamos, regaló la luz, y todo eso que se hizo, todo eso se llama privatización. Yo estoy a favor de los privados. Yo conocí a Helvar, pero también conocí a Frigerio, hablé horas con ellos, y hablé con don Mario Hirsch, presidente de Bungibor, que era la mayor empresa nacional, y yo intenté con varios, hasta el Tata Joffre, el acuerdo Bungibor-Menem, que era el acuerdo burguesía industrial, partido político. El último que intentó recuperar el poder para la política fue Raúl Alfonsín. Después vino Menem, se lo regaló a los muchachos. Yo hablé en IDEA en el 82 representando al peronismo, estaba el Sogaray, estaba Frigerio por el mes, y digamos, en aquel tiempo los que escuchaban eran empresarios nacionales. 20 años después son todos gerentes de empresas extranjeras. Nadie piensa en esto, muchachos. Nosotros éramos igual o más que Brasil generando riqueza. Hoy estamos a la par de, qué sé yo, de Uruguay. O sea, esa decadencia no tiene 80 años, Milei. Tiene 50 años. Claro. Y este dato, porque sea 50, y 50, siempre digo, Leviston fue mejor gobierno que la dictadura para la patria que el turco Menem, que era democracia. O sea, usted está diciendo que el gobierno dictatorial de Leviston fue mejor que el gobierno democrático de Menem. De Menem. Bueno. Porque si no dicen peronismo, antiperonismo. No, señores, patria, antipatria. ¿Fuimos patria con Leviston? Sí, fuimos patria. ¿Qué querés que te diga? ¿No había democracia? No. Pasa que Leviston estuvo un año nomás. Pero está bien, pero te quiero decir, Leviston como Onganía, como Lanusse, como el asesino de Aramburu. Pero no vendían el ferrocarril, no se les ocurría. Frondizi era una concepción de la patria, era la industria pesada. Era un mundo era una Argentina que debatía su lugar en el mundo. Pero Julio, ¿qué opina de la gente actual que está en la política que se hace llamar peronista? No, eso no, digamos. Yo me puedo hacer llamar japonés, pero vos me ves cara japonés, no. No, creo que Perón estaba en contra de los empleados públicos. Lo apoyaban los metalúrgicos, la ESMATA, pero cuando volvió dijo, ya se lo dije la otra vez, dejé en la Casa Rosada 250 empleados y hay 2.500, así no se hace un país. Si el peronismo era industrial, y a veces, ahora tengo que hablar el miércoles en la UCA, ¿qué es el peronismo? Un morocho me dijo una vez, después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. ¿Qué era el peronismo? Que le devolvió la dignidad. Entonces es como etapa de la historia. Ahora, el turco Menem y el peronismo, después te disfrazas el traje y te disfrazas de Napoleón, pero no comandás ningún ejército. O sea, Cristina, yo he sido amigo. Cristina lo odió a Perón toda la vida. Pero no tiene ningún pensamiento. Es el botón Berbisky denunciando, son cosas, seres menores. Un revolucionario que nunca fue preso. Es botón, hermano, no tenés que preguntar. A ver, yo no soy peronista, yo ahora estoy medio desilusionado de toda la política en general. Es bueno eso, es bueno. Es bueno estar desilusionado. Sí, porque de ahí nace la madurez. La ilusión, la primera ilusión es superficial, después te viene la crisis y ahí tenés la duda. Y la duda es la riqueza del pensamiento. O sea, Albert Camus, premio Nobel a los 45, 47 años, murió también en ese tiempo, decía, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Bueno, es algo que me pasa a mí, y aquí iba con todo esto que te contaba, veo muchas veces el peronismo, por lo menos, decir, bueno, llegó Alberto a presidente, pero era un infiltrado, no era peronista, era socialdemócrata. Eso es mentira. Bueno, pero Alberto, muchos lo dicen. Moreno lo dice. Yo lo quiero a Guillermo, pero yo no pienso así. Nosotros dejamos... yo no voté a Scioli
porque dije, prefiero votar a Macri antes que a Scioli. Tenía razón yo, pues si Scioli es un chicle. Entonces, el tema central es que la Argentina perdió la reflexión. No tenemos pensadores, no tenemos debates serios. ¿Y qué es una sociedad? Yo nací en una sociedad donde había marxistas, liberales, conservadores, pero todos de un vuelo, de un nivel, de una profundidad. Vivías entre los libros y el cine, lo que nos dio el cine de riqueza intelectual a nosotros. Rossellini, Fellini, Antonioni, Bergman, Buñuel, Glauber Rocha, el brasileño, bueno, Leonardo Fabio, te quiero decir, Sí. toda esa historia. Yo estoy en la Hora de los Hornos, aparezco en la Hora de los Hornos, con el padre de Juan Graboy, Roberto Graboy, Claro. que falleció hace poquito. Sí. Igual, igual no es que esto es parte de un cambio mundial. Hay un deterioro mundial, o sea, las redes también rompieron esta cuestión del hábito de la lectura, del tiempo, de sentarse y charlar tranquilo, no estar siempre apurado, la vorágine, todo información. Hay algo que es mundial, pero el único país que se hunde somos nosotros. O sea, el mundo no se hunde. Brasil era menos que nosotros en el 50. Hoy es 50 veces más que nosotros. ¿Y dónde está la divergencia? La divergencia es que no hicieron un equilibrio fiscal. Construyeron Brasilia. Tuvieron un proyecto. A vos lo que te mueve es un proyecto, no el ahorro. Ahorrando, achicar la sociedad, achicar, eso no termina nunca. Seguís achicando hasta que te moriste. Si entonces es como que fueras un amarrete, la política de los... Digamos, vos tenés que decir, ¿qué debo producir para dar trabajo? Gobernar es pacificar y dar trabajo. No lo hizo Cristina ni lo hace Milei. Julio, usted fue derrocado en el 76 también, ¿no? Porque Sí, usted era claro, diputado, y te derrocaron sí. con Isabel, ¿no? O sea, Sí, sí. tomamos una leyenda viviente. No sé cuántos deben quedar de diputados de esa época. Quedan Rucaos vos y no sé, alguno más. Que Rucaos estuvo en el gobierno de Isabel. ¿A qué voy con esto? En el Congreso que vos viviste hace 50 años, que fuiste diputado, al Congreso que ves hoy. Pero el Congreso que yo viví en 73 era de rebeldía. Llegamos sublevados. Y el nivel intelectual era un lujo. Nadie leía, nos daba vergüenza leer. Los discursos, ¿no? Sí, leer, porque si tenés que leer es porque no sabés qué pensar, te compraste un pensamiento ajeno. Como hizo Macri cuando lo casó Durán Barba. Cuando vos compras un coaching es para que te meta una idea que no tenés. Entonces, aquel parlamento era un lujo. Yo vuelvo en el 83 a ser diputado. Claro. Y uno de los que está conmigo me dice, Julio, al lado de esto el 73 era Harvard. Y en el 83 aparece un personaje que es el operador, el intermediario entre la política y los negocios. O sea, como algo genérico, operador. Aparece el operador, que antes no había... Nosotros fuimos al exilio muertos de hambre, nosotros no teníamos secretario, ni secretaria. Ni asesores. Nada, no tenías un nombramiento. Del 73 al 76 yo no nombré a nadie, me la arreglaba solo y no tenía, no habían hecho el edificio, no teníamos lugar para estar, estábamos todos juntos en una cosa como un aula con asiento. De gente ilustre que estaba en esa época, ¿quiénes estaban, por ejemplo? Bueno, estaba Trócoli, estaba Pugliese, estaba, había, los frondicistas tenían a Isidro Oden, a Merchesky, tenían un montón de gente. Había dos del PC, Jesús Mira y había otro. Había, conservador Falabella, que era brillante, un conserva que ponía un cartel en su banca: no comparto tus ideas, pero estoy dispuesto a entregar la mía por tu derecho a expresarlas. O sea, había un debate de una riqueza y además nos llevábamos bien, armonía. Ahí vino Perón a hablar y habló afuera y era brutal, porque el viejo te hablaba 1 hora y cuarto y no tenías que agregarle una coma. Vos pensás que antes de venir a Perón le mandan
los 3 mejores periodistas de Argentina. Jacobo Timerman, Roberto Maidana y el otro siempre se me olvida que los hijos son periodistas hoy. Y van los 3. Y el viejo los aprieta porque el viejo tenía formación intelectual. Villarruel. Los tres eran distintos pensamientos, pero han tenido un diálogo con ellos que es la riqueza de la Argentina. Pero ahora escribe Toponimia Araucana en el 29. Te dicen que eran fascistas. Fue el segundo país del mundo en reconocer al Estado de Israel. El segundo. Y Mangel, el abuelo de Romina, fue el embajador. Claro. Entonces, todo bolazo. Vos que lo conociste al general, ¿no? Sí. Pues debe ser una de las pocas personas que quedan que lo ha conocido. ¿Cómo era él? Él era un sabio. Hablaba con lentitud, pero tenía un pensamiento, un humor. Tenía una forma. Pensé que él mantuvo la vigencia por cartas manuscritas que nunca reunimos, porque debe haber miles perdidas. Él mandaba cartas y después en un momento cuando yo empiezo a militar nos mandaba cassette. Teníamos un grabador geloso así de grande, íbamos por la calle, decíamos, ¿quiere escuchar a Perón? Y entrábamos en los conventillos. ¿Hacían eso? Sí, pero años hice eso. Por eso gané la capital. Vos fuiste como diputado por la capital. Hubo 3 listas en la interna capital, la de Lomonto, la de la UAM y la nuestra, que era Guardia de Hierro más algún aliado. Y ganamos por afano, porque eran los únicos que militábamos en el barrio, que íbamos a tocar timbre. Entonces yo descubrí el peronismo ahí. El día del cumpleaños de Evita veía en los balcones de la noche que aparecía una foto de Evita y 2 velas. Yo vi porque la etapa, el peronismo después, como yo le dije una vez al Babi Checopar, ¿qué soy? Le digo, hoy es un recuerdo que da votos. Tiene que ver como el radicalismo, que tiene que ver con Irigoyen, estos muchachos que están hoy. ¿Pero existe el radicalismo todavía? Y existe el liberalismo. Bueno, pero Liberales eran los de verdad, que era Jorge Fernández Díaz liberal. López Murphy, ¿te parece? Sí, López Murphy es liberal, sí. Kachanowski es liberal. Son tipos que yo respeto, con los que tuve amistad, con los que... Pero eso decís que son los últimos liberales que quedaron. Son los de verdad, porque son liberales patriotas, porque no es liberal de patria, no es liberal, es importador, es otra cosa. ¿Alzogaray era liberal para vos? No, yo hablé con Alzogaray. Cuando se hace el 82, el orador era Alzogaray y yo por el peronismo, Alzogaray por la derecha. Y Robertson creo que era el radical. Tomás. Sí, yo le quería preguntar, Julio, más que nada, volviendo a las elecciones últimas que hubo en octubre, ¿cuál cree que fue el mérito? Lo veníamos charlando con los chicos el bloque pasado. ¿Cuál fue el mayor mérito del peronismo para sacar ese resultado? No. ¿Fue Milei, el mal gobierno de Milei, la economía? Fue Kicillof que mostró que se sacaba de encima a Cristina. Si la candidata era Cristina, perdíamos como perro. Cristina era un lastre para la... Pero como era Menem al final, te daba 30 a favor y 60 en contra. Claro. Por eso ganó y no se presentó a la segunda vuelta. Si iba Cristina, ganaba Milei. Es más fácil, pero... ¿Cómo es su relación con la gente que quedó del gabinete menemista? Cohen, Corach. No, con Corach tuve diálogo, un tipo inteligente, con Cohen no tengo nada que ver, ni parentesco. No, digamos, yo me fui porque a los 2 años fui secretario de Cultura y me fui. Yo no participo David, no solo no me acusaron nunca, sino que me respeta todo el mundo porque nunca me acepté ni nombré gente ni hice nada de eso. Siempre actué enamorado de la política. Y eso que me respeten de un lado y del otro. Y eso es mi único mérito, qué sé yo. Como digo siempre, podía ir a ver al Papa, pero viajaba en turista. Nunca tuve para pagarme un business. O sea que para ser reconocido en Argentina hay que ser un corrupto. Pareciera, ¿no? Para ser puteado. También, pero reconocido en la historia. No, porque al no, honesto por lo general no lo terminan reconociendo.
Yo tardé en darme cuenta que cuando yo le decía a los empresarios que no aceptaba la coima, no es que me iban a querer más, Al contrario, me despreciaban. claro. Porque el tema es que el tipo, al darme la guita, él era el dueño mío. Y si yo no le aceptaba la guita, yo era más que él. Era un problema de orgullo. Yo una vez a uno le dije, yo guardo mi sobrevivir en la cabeza y vos en el bolsillo. Son distintos lugares, hermano. O sea, no tengo la inseguridad de hacer lo que hace Urriquián. A ver, que estuve en su barco, lo ayudé a salvar su empresa, nunca me dijo gracias. ¿Viste? Porque cuando la empresa daba por morir me llamó desesperado, me dice, mi único vínculo con Néstor sos vos. Y yo te lo hago, digo, yo voy... ¿Y por qué lo ayudaste? Porque me pedís que la intervención la hago, pero no acepto plata. Tenía que arreglar a Néstor, él no sabía llegar a Néstor. Y como, digamos, acerqué a Macri Moyano, me fue mal, pero lo junté 2 veces. ¿Tuviste reuniones con Macri y con Moyano? Sí, las hice yo, 2. ¿Los 3? 2. Bueno, tuve reuniones con Cristina y Lilita Carrió, 2 reuniones. ¿Y cómo fue esa reunión con Cristina Pero y todos Lilita? eran otros tiempos, si querían en ese tiempo. Estábamos juntos para expulsar a Menem. Ah, se han juntado los 3. Claro. Pagaría por ver eso hoy. Bueno, pero digamos, si yo me pongo a contar la historia, es tan larga, caminé tanto, como el día que el Papa me dice, ¿usted lo conoce a Juan Caraboy? Le digo, Santidad, soy su padrino de bautismo. Usted anduvo en todos lados, me dice. Sí, anduve en todos lados. ¿Y tu ahijado? ¿Qué onda tu ahijado? Yo sé que es tu familia, pero No, yo no pienso como él. ¿políticamente está tomando los pasos correctos? No, está muy rígido, para mí muy duro. Yo creo que la política tiene que ser más reflexiva, que el maestro tiene que ser Pepe Mujica si quiere ser de izquierda. Si querés ser de derecha, tiene que ser Julio Sanguinetti. Digo, pongo a Uruguay porque lo tenemos al lado. Claro. Es decir, tenés que ser amplio. El sectarismo, Perón decía, ni sectario ni excluyente. Porque eso te cierra. Cristina hizo la cámpora. ¿Qué es la cámpora? Un montón de tipos que gritan algo que no saben de qué se trata. Y dentro del peronismo, pues nombrás la cámpora. ¿Qué opinas del Frente Renovador? Que acá tenemos un representante. Después que, no sé, bueno, del peronismo más federal, de las provincias. ¿Qué opinas de ese peronismo? En algunos soy amigo, desde ya, yo que soy amigo de Gildo y Fran. ¿No es medio polémica esa amistad? Igual vos fuiste siempre amigo de gente polémica, pero... Soy amigo de Kovaliker, el dueño de la Suizo. O sea, viste, fui con él 2 veces a Cuba, pasé 2 años nuevos con él. Nunca hice un negocio, pues no hago negocio. Yo, mis relaciones son las que me da la vida. Claro. ¿Qué voy a negar a Kovaliker? Gildo es mi amigo. Digo, ¿qué sé yo? Yo esto de que las amistades hay que esconderlas, no tengo nada para esconder. No, está bien. Alguna novia puede ser, pero ya eso es otra cosa. ¿Tenés novia todavía? No, ya que tuve, digo, que tuve, algún pasado. ¿Fuiste tramposo en tu vida en general? No. ¿En qué? Con las mujeres. No, las mujeres me abandonan. Yo soy más que un divorciado, un abandonado. ¿Por qué te abandonaron? Se iban. Bueno, no. Una vez me pregunta, Novarecio, me dice, ¿qué es para usted el amor? Le digo, es no poder imaginar el mañana sin el otro. Se me ocurrió ahí. Y después me encontré un tipo por la calle, me paró y me dijo, mire, en mi teléfono tengo anotada su frase, qué sé yo. Bueno, pero... Y usted, bueno, más allá que tiene esos amigos, ¿es crítico con sus amigos políticos? Totalmente, discuto. A Gildo le digo, Gildo, ¿por qué no nos sentamos y escribimos un libro de un diálogo entre vos y yo? Y él no quiere escribir, pero él construye cosas en Formosa, ¿eh? La otra vez salió una prueba de comprensión. Y en 3er grado, Formosa salió arriba de la capital. Y la hizo internacional, no era argentina. Eso no dice nadie nada porque no le entra a hacerla. Decirlo, digo. Bueno, pero usted recién hace un rato decía que Perón dejó una casa de gobierno con 250 empleados y después volvió y tenía 2.500. Sí. Formosa no es una especie. No es esa especie. Habría que ir a verla, pero no es esa especie. Igual, no quiero que usted Formosa aisladamente, digo, el país como país. Pues a mí me gusta Kicillof. Me gusta porque la enfrentó a Cristina, punto.
Y eso me pareció digno, había que sacársela de encima para poder revivir. Ahora hoy lo veo a Monzó, que yo tuve largas charlas con Monzó. Digo, y entonces él dice nosotros con los gobernadores, pero si ponen a ese primer diputado que ponen, ¿cómo se llama? El primero que pusieron en provincia, bueno. ¿Para ahora, para estas elecciones? Sí. ¿Tayana? No, Tayana es un capo, no, el que pusieron los de gobernadores. Manes es en capital. Manes va solo. Pero va, no importa. El que fue diputado por Chivilcoy. Pero te quiero decir, ponen tipos que son raros. Stolbizer me parece una buena persona. Sí. Pero, viste, qué sé yo, creo que los gobernadores todavía están intentando salir. Pero lo vi a Monzó y dije, no, esto no va a andar, porque si el centro es centro sin pasión, ¿no? Entonces no sé si izquierda, derecha, que... Bueno, es que no lo apoyaron demasiado a Milei, por ejemplo, Stolbizer, le votaron demasiadas leyes. No, yo por ahí hubiera hecho lo mismo. Yo creo que los gobiernos hay que empezar apoyándolo para después tener derecho a cuestionar. Para mí el Riggi fue una cosa. Roberto Kachanowski dijo, no es liberal que los que tienen más plata tengan una ley que no es la misma que los que tienen menos 200 palos. Eso es un invento japonés. Pero bueno, creo que el apoyo es la autoridad moral que tiene hoy la sociedad para decir, bueno, sí, porque yo me acuerdo cuando Cavallo terminó de destruir a Menem, decía, ahora vienen las transformaciones de segunda generación. Digo, nos van a afanar lo que queda, pues ya se había afanado todo. Se había quedado sin trabajo, había vendido las empresas. ¿Qué iba a afanarse? Yo tengo la misma pregunta, Julio, pero al revés, desde mi perspectiva. ¿No crees que le pusieron muchos palos en la rueda? ¿A quién? A los proyectos que presentó el gobierno estos primeros 2 años. Yo creo que política es negociar. Si él da su primer discurso de espalda al Congreso, es que quiere guerra. Es simbólicamente, claro. Si vos querés guerra, si vos estás al lado de Cassius Clay y lo pinchás con un alfiler, te da un sopapo, te pone en órbita. Digamos, Mao Zedong, la larga marcha, ¿saben qué es? Una disparada, muchachos. O sea, cuando vos vas... Entonces, él tendría que haber negociado por estar en minoría. Ahora, si vos te haces el malo y tenés un dogma, decís, mi dogma es el único, equilibrio fiscal, es un bolazo grande como una cacerola. Pero, ¿qué es el equilibrio fiscal? ¿Un pariente de quién? Pero es el desarrollo de la sociedad. Es la sociedad creciendo. Entonces sí hay que sacar empleados a patada. Hay que revisar las universidades y más que nada las nuevas que se hicieron hay que revisar. Sí, yo eso no, pero no me digan que en el Garrahan hay yoki porque es un bolazo grande como una casa. Lugones era un gran poeta, Leopoldo Lugones, que tuvo un hijo que era picanero y este debe ser descendiente, pero este es un papelón, arruina el apellido, pobrecito, es una cosa, da pena, porque está metido hasta en el fentanilo el muchacho. Digamos, cuando lo vas a rascar así, ya, ¿quién puso a esto? No, esto lo puse yo, pero... Entonces, digo, si vos llamás a los Menem y vos sabés de qué se ocupan los Menem, ¿de llevársela o no? Dime con quién andas y te diré quién eres, decían las viejas, ¿te acordás? Sí, algunas sí. Igual no es una generalización sobre el apellido Menem, que una cosa... Yo estoy dispuesto a hacerla, porque no encontré uno que no lo fuera. Sí, Facu Menem. ¿Quién? Facu Menem, que es un amigo nuestro, panelista de acá, es buen tipo. Puede ser, pero con ese apellido, porque además van derecho al negocio, hermano. Van derecho. No lo disimulan. No, Eduardo Menem, que era el hermano y no se quería mucho con Carlos, lo trajo a Dromi, que era Dromi, que en paz descanse. Un experto en curro. ¿Por qué no se querían mucho entre los hermanos? Porque eran diferencias de estilo, pero el poder era Carlito. Eduardo, digamos, parasitaba al hermano, nada más. Bueno, Eduardo fue virtual vicepresidente 4 años, ¿no? Yo nunca lo quise y después discutimos un par de veces y no quiero ni hablar de eso. No. Mira, para mí, los tipos que se hicieron ricos con la política
Porque la política es como la poesía, es algo que vos respetás y amás. El que la prostituye, siempre digo, ni la prostitución mató al amor, ni la corrupción puede matar a la política. Pero yo me enamoré de la política, le di mi vida, me dio todo, desde la amistad, la formación intelectual, me dio todo. Pero la política es para amarla, no para llevarse unos pesos. ¿Qué presidentes de Argentina no robaron? Alfonsino Tucumango. ¿Y antes que Alfonsín? Y antes de Alfonsín ninguno. Ninguno. No, había un mango, pero el acuerdo que hace Frigerio y Ramón Prieto con Perón es para darle 4 mangos que no tenía. O sea, pero y además ni Onganía tocó un mango. No se hacían ricos. Ni los tipos tampoco. Nosotros nos fuimos al exilio sin tener para morfar. O sea, esto empieza después de la guerrilla, después de la matanza, después empieza la corrupción. Con Videla, Macera, el Mundial 78, Ya. ahí ya hubo un curro importante. Ahí empiezan los curros importantes. Mm. Pero que, viste, ya estaba el afano, ya estaba la corrupción. Videla ni tenía idea de eso, pero Macera sí. No defiendo a Videla, era una lacra humana, pero te quiero decir. Pero pero hay mucha gente que me dice a mí, que conoció esa época, que estudia esa época, que todos unos hijos de puta, ¿no? Pero que Macera, era el peor de todos. Sí, claro. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque esencialmente era un asesino y buscaba hacer una negociación con la guerrilla. El diálogo posible entre Macera y Firmenich está en todo lado. Hay un libro hay un libro, una novela que no me acuerdo, me olvidé el autor, pero digamos, es una historia muy larga. Entonces, él que quería ser presidente, pero quiso ser candidato por el peronismo después de la dictadura, y hubo intentos ahí. Mataban gente, digamos, sin sentido. Sí, el almirante Cero. El golpe del 76 sí. Estuvo como consensuado entre Isabel y la Junta Militar. No, pobre Isabel no. Primero Perón no quería que Isabel fuera la vice. Fue la CGT la que la impuso, ¿no? Fue la CGT, fue Lorenzo Miguel. Y Perón ya estaba débil, mi generación, que era la grilla, en lugar de estar al lado de él, con la estupidez de Cámara. Es decir, el fracaso es de mi generación. Entonces, yo peleé por la fórmula Perón-Balbín, pero bueno, perdimos. Y, digamos, la guerrilla, los diálogos, hay un libro mío que se llama Juicio a los 70, donde los diálogos de Perón con la guerrilla, donde dice, señores, ningún grupo subversivo pudo derrocar a una estructura oficial militar. Duraron 3 días, creían que te decían cuando viene el golpe nosotros vamos a la guerra, pero fue una cacería, no fue una guerra. Cristina se pasa defendiendo como si fueran héroes, no fueron héroes. La guerrilla en dictadura es respetable y heroica, en democracia traiciona a la patria. Te lo digo yo que traje los 2 primeros aviones y me pasé 1 mes y medio entre los conocidos, Y, a ver, ya que entramos en ese tema, ¿hay un sesgo sobre la historia de esa época, sobre el 76? Porque en un momento... ¿dónde va mi pregunta? Yo digo 10.000, nunca 10.000, ni me lo van a meter. Al lado de la verdad tengo exilio y secuestro. Y no fue. Entonces, 30... Digo, es una historia que han inventado para vivir el curro. Una cosa era Jorge Rulli, un guerrillero revolucionario en serio, y otra cosa era el botón Berbisky persiguiendo a Milico. ¿Qué le vas a hacer? El botón es agente inglés. ¿Por qué a Berbisky lo odia tanto la gente? Porque siempre... Más parecía una rata. Escribió un libro, Robo para la Corona, que le corponen a la Corona. Robaba la Corona si me tenía fuera, si me ve... Perdón. Yo qué sé, una con Alberto Fernández, la de seguridad, la de... No, perdón. Sí.
No, sí. Gómez Alcorta era de... Sí, Gómez Alcorta, de las mujeres. Sí, Era bueno, mujer más joven. no importa, los botones son botones. ¿Qué le vas a hacer? Lo traicionó a Ginés ¿Quién? Berbisky. ¿Quién? Berbisky. ¿Lo operó o fue boludo? ¿Qué hizo? Porque lo mandó... Lo que pasa es que Ginés, con el que me peleé hace 30 años... ¿Hace 30 años que te peleaste? Sí, claro. Nunca más hablaste. No, entrábamos juntos al restaurante que está acá en Callao y yo no lo saludaba. Para mí, que, digamos, lo que... Claro. Yo tengo el mismo nivel de vida que... Mi casa veraneo se la dejó mi viejo y yo me compré pizzería y verduría. Cérvico. Mi lista negra. Hoy no lo puedo ni ver a Rucauf. A Rucauf, ¿por qué? Por de cualquier cosa. Del medio. Y Diego Aguilar me parece un caballero. Vamos a tener... Porque se comporta como un caballero. Pero pues Rucauf fue ministro durante el gobierno de Isabel de algo, de economía. De trabajo. Y después fue vicepresidente del menemismo, o sea... Sí, pero déjalo. Sí, yo no me... El tema es como los... ¿Y cómo haces si tenés incalculable disfrazarte de algo? Que también destaco últimamente, un partido se pasa a otro sin asco, por así decirlo. Fíjate, en la Liga ha entrado mucha gente del kirchnerismo a sus listas, y entonces no quieren soltar la política. ¿Qué pareja? Uno pedazo peorcito. Si le preguntás la historia, Scioli, por ejemplo, también. es peor que la cabeza de hablar que no. Yo no me olvido. ¿Cómo pasa con Buenos Aires? Ex vicepresidente a secretario de deportes. Sí, estaba en Entonces, si yo no hice más, que no, era ideológico. ¿Nunca quisiste volver a...? Porque vos estuviste con Néstor en recordarme que... Ahí me quiso secretario, yo estaba en el Confer, porque Confer. Cuando él me llama me dice, vos sos ministro, yo tenía tanta o más amistad que Alberto con Néstor. Por razón, vivíamos a 3 cuadras, y Néstor me llamaba y decía, vamos a cenar, que la tengo que hacer con Néstor y Cristian. Néstor gobernador, pero acá no conocía a nadie. ¿Garroneaba mucho Néstor? No, vida todo sería un mago, alquilado de departamento ahí, todo eso nunca lo vi porque no era así. Bueno, porque igual, y escúchame, No, porque hablaba de equilibrio fiscal. Tenía una concepción Cristina. Esto lo que entre lo que claro que era equilibrio fiscal. Yo creía política, tenía una idea de poder tener, me lo decía, vamos solo, hoy pasé caminando porque no veo, donde yo tuve una conversación anoche con él larga. Yo decía, el poder es la conciencia y el dinero. Él creía en el dinero como poder, no porque le gustara el dinero, a él no le interesaba el dinero, sino el poder. Que Un video muy gracioso. Dice... A mí me dice, ¿vas a ser ministro conmigo? Le digo, no. ¿Y por qué no? Porque vos humillás a los que tenés a... Yo soy loco, que me humillan, no soporto ni un minuto, voy. ¿O peleaban demasiado? Era un amor profundo. Se peleó. ¿Era amor de verdad? Era amor de verdad. Era amor de verdad. Terminaba siempre él. Néstor ganó el hombre, me dijo, Julio, decidimos que el primero sea de él. Un grito del poder ahí. O sea, ¿ya estaba planeado de eso? Pues, o sea, en el mismo auto con 3 futuros presidentes. Sí, claro. Pero además, digamos, yo en historia, no me embajador en París. Digo, yo quiero ir a París. ¿Querés ver la Torre Eiffel y volver? Pero digamos, yo soy de barrio, me gusta Roma, me da por ahí, tardé en darme cuenta que la relación, digamos, qué sé yo, una relación histórica. Además, yo soy católico, pero yo sí, libro de Javier Cercas, Dios del mundo, es un libro, y es el momento en que había ateo por la Mongolia. Bueno, es alguno de ustedes le... Sí, sí, yo, como recién hablábamos de lo de Néstor, bueno, el noviazgo que tuvo Cristina, ¿ves en este momento el como alguien que pueda tomar la batuta al nivel de Axel, que cree que el fiscal es totalmente... Pero no sé, está tanto. ¿Qué más que tiene, viste, hay 7, en relación con la gente. Te va dando una adicción y como la gana. No es marxista. Marxista es un tipo que no querés la vida acá de ese marxista. El frente de izquierda nunca va a ganar un... Son los sumeros. Yo más que decía, vas a que él la oposición. El otro día vive de la edad de ustedes, ¿no? 19 años, más chico que usted. Vino a casa
me dice, me pone a hablar que yo también, me dice, soy peronista, y le digo, ¿por qué soy el único? Y el pibe no lo hace. Es antiperonismo, porque si vos sos anti, no. Bueno, pensás que lo que le pone ley en estas elecciones, que toda la que estamos hablando del pasado, hablando en contra. Amor, el otro ama algo y vos odias algo. No el otro, hermano. Cometió un error de bueno. Si yo vos lo había hecho mal. error de mal. No aprende tanto. Si lo hacías, qué sé yo, de la UCD, podía haber fundido la UCD, ¿viste? Le pregunto una vez, ¿qué querés? Hay que para tratar qué sentido. pero además si sos presidente, porque cada vez habla Julio acá, habla acá, me digo, empezamos un estado, entonces me decía por la reacción de ese tipo. Entonces, o sea, en esa época vos le dabas por ser diputado. No dije levantar, pero tenías un lugar de seducción. Claro, el poder seduce. Sí, el poder seduce. Mira, hace un tiempo dijo, hablando de eso, ¿no? Lilita, que el Congreso estaba lleno de gatos. Yo no le diría gato, yo decía cuando era hace unos años, 30 años, todo que decía, mirá aquel con ese gato. El gato es la mujer hermosa que está con otros, si está conmigo es pareja. Yo no diría la palabra gato porque, ¿qué es gato? Y alguien que utiliza sus atributos por una retribución, a veces un cargo. ¿Cómo lo explico? No, por favor, seamos libres de la cabeza. En serio, yo no me permito esas cosas. Pero entonces, ¿cómo llega gente de porque le tira su con política, con la... El ser se rodea de técnico brillante. Ay, Jorge Sancho. Consecuente. ¿Cristina tiene amigos? Yo fui en algún tiempo. ¿No le volverías a cocinar a Cristina? No hablaría. No hablaría, no. Yo creo que hay este tipo, lo conocía, Perón es que ligado a su mura, tenía que hacer más que Entiendo entonces que el Perón es... cuando Perón el gobernador el país, los idiotas, la radio y después no. Entonces la cosa mental porque nosotros somos el pueblo, lo de gente. Cuando se habla de que la fe está en la gente, no en el mundo. Digamos, mi confesión al mayor que le dio los al pueblo. Justo que hablaste de ¿qué opinas de Paco Olivera? Lo respeto, pero no, dije no coincido. No digo medio. La verdad que le votaba a Milei y no les quería dar de comer. No, son el sectarismo lleva a esas cosas. También el fanatismo que hablaba Alessia Milón, en su momento también, de mantenerse al margen un poco. Pero ahí está debido con Perón. Había judíos pro Perón, Rein, que fue vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, escribió un libro hermoso, Los judíos peronistas, o los peronistas judíos, no, los judíos peronistas judíos. Los muchachos peronistas, digamos, eso, y había otros que estaban en contra. La iglesia, todo con base a la realidad. El drama argentino, el más pobre y el más rico ama a Brasil. Chile lo mismo, en Uruguay lo mismo. Los ricos odian a los pobres. Y eso es una cosa. Ahora tenía Sarmiento, y que nunca sacar encima. Bueno, pero así todo, Sarmiento puteando, diciendo así, creó la educación pública. Pero el odio, no ahorren sangre de... O sea, la cosa esa era... Eso quedó marcadito, muchachos, Entonces, cuando el golpe de Aramburu, aparece Lonardi, que dice ni vencedores ni vencidos, y lo echan por esa frase era maravillosa. Claro, 2 días tú. Y esa frase, la que necesitamos. Entonces, la Argentina necesita pacificar. Y ser gorila. Yo no te hablé por el argentino, que era muy... creo que el señor está bien porque dijo, yo Julio Álvaro lo recorrió todos los años, y la degradación de los populares. Amás la política, tenés que lograr por eso y nunca. Ni Néstor ni Cristina fueron estos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No de cerca, esperemos. Felipe, gracias Pato, a don Julio Bárbaro. Mi nombre, nos vemos el que viene a las 20 horas en la receta.